Saint Seiya. Saishi Seisen no Senshi Tachi, traducida como Saint Seiya. Guerreros de la Última Guerra Sagrada. Conocida en España como Los Guerreros del Armagedón, y en Latinoamérica como Los Caballeros del Zodíaco contra Lucifer. Es el cuarto largometraje basado en la serie de manga y anime Saint Seiya, producida por Toei Animation. Si bien a simple vista, el hecho de que sea la última película que la franquicia dio a finales de los 80, además de que cronológicamente se ubicaría en una línea alternativa después del final del anime en la saga de Poseidón y se notó en los acontecimientos de la trama, puede dar a entender que resaltaría más en aspectos de calidad, como un digno final temporal de la franquicia, hay varios factores que impiden que cumpla exitosamente con este propósito tan relevante. Y bien, oyentes y espectadores, comencemos con esta reseña. La trama comenzaría de frente con unas primeras escenas de acción, donde los 4 ángeles caídos principales, subordinados del villano de la película, Lucifer, estos como un recorrido de ataque al unísono, asaltaron de noche el santuario ateniense, y asestaron 4 zarpazos a cada uno de los 5 santos dorados sobrevivientes en sus respectivos templos, sin darles siquiera oportunidad de defenderse. Al día siguiente, cuando Saori y 3 de los santos de bronce protagonistas van a revisar lo acontecido en la cima del santuario, pues también se habían enterado de que en todo el mundo estaban ocurriendo fenómenos naturales anormalmente más peligrosos. Se encontrarían que yacía cortada la cabeza de la estatua de Atena, son sorprendidos por la visita tranquila del mismo villano y sus lacayos. Aquí apenas se nos lo presenta como el ángel perfecto que creó Dios, pero que terminó rebelándose y por ello terminó exiliado en un submundo más profundo que el Tártaro desde la era del mito. Ante la discusión de Saori y Lucifer sobre la supervivencia de la humanidad, los santos atacarían, pero serían rápida y fácilmente neutralizados por los ángeles caídos en este primer round, así teniendo que internarse en un hospital. Shiryu los va a visitar, informándoles de que Saori ha decidido aceptar la oferta de Lucifer, y entregar su propia vida a cambio de la supervivencia de la humanidad. Y así, sin pensarlo 2 veces, el grupo se encaminaría al Pandemonium, santuario de Lucifer, donde en la cima de este se encontraba Saori atravesando un camino de espinas creado por el mismo Lucifer, esto con la intención de extraerle la sangre, recurso vital para cumplir su objetivo, el cual era poder traer de vuelta a Eris, Abel y Poseidón al mundo de los vivos. Comenzando así con las batallas individuales de cada santo protagonista con cada ángel caído, sumándose Ikki precisamente poco antes de que asesinaran a Shun. Y así, tras mucho sacrificio, Seiya logró llegar con Saori, devolviéndole el ímpetu suficiente como para resistirse a la voluntad de Lucifer y así pelear juntos. Sin embargo, y como último recurso tras verse arruinado su plan, Lucifer decide utilizar a Saori de rehén, pues Seiya ahora vestía la clot dorada de Sagitario luego de acceder a su modo milagro. No obstante, y sorpresivamente, los santos dorados que no estaban muertos, sino desmayados, se levantan y envían su cosmos proyectado desde el santuario hasta el Pandemonium, así cegando al némesis de Dios, dándole la oportunidad a Seiya de asestarle el flechazo mortal y terminar con todo el conflicto. Así devolviendo la paz, y terminando con la película. Partiendo de la premisa que las películas de la franquicia se ubican en una línea alternativa a los acontecimientos canónicos. Bueno, lo primero que quiero destacar, es la notoria falta de introducción. Prefiriendo ir de lleno al conflicto antes de presentarnos siquiera la situación, aunque bueno, esta es la narrativa que ya venían manejando con las anteriores películas de forma similar, excepto con la de Abel evidentemente, pero esta de forma mucho más directa y sosa. Ante esta falta de presentación, evidentemente potenció en gran medida la polémica rápida derrota de los 5 santos dorados, que pese a que detectaron la presencia de los enemigos segundos antes desde sus respectivos templos, nada pudieron hacer para detener a los ángeles caídos de Satanás. Y luego el que 2 de esos enemigos pudieran ser retenidos por unos segundos por solo Shiryu, pues nos hace cuestionar si el guión es consciente de cómo desarrolla sus acontecimientos previos de hace solo minutos. Pero bueno, no era la primera vez que en las películas se humillan a los dorados para demostrar el poderío del nuevo enemigo, aunque eso sí, en la película anterior fueron mucho mejor consecuentes. Como se habrán dado cuenta, lo que tiene esta película es mucha acción. Pero, al mismo tiempo resulta aburrida. Siendo que de hecho, según puedo considerar, es la película de la franquicia más olvidada para los fanáticos. Y pues, las explicaciones son algo extensas. Desde censura ideológica por unas escenas, o por superar los estándares de violencia, incluso para Saint Seiya. Todo esto en la versión para Latinoamérica.
Pero bueno, sinceramente no es que sea algo descabelladamente incoherente, pues hay una explicación si nos ponemos objetivamente analíticos. Sin contar el detalle de que se pareciese alterar la norma de una técnica no funciona dos veces con un caballero, reduciéndola a que ya no hace falta verla, sino solo a una simple mención previa para que funcione de la misma manera, tal y como lo vimos con el dragón. A su vez se alteró considerablemente la personalidad de algunos personajes, como por ejemplo la de Ikki, si bien apareciendo para salvarle la vida a su hermano menor como lo acostumbrado, este lo abandona a su suerte una vez acabado con el enemigo. Si bien vimos un accionar similar en la batalla contra Casa del Ignades en el anime, esto fue para enseñarle una lección apropiada a la situación sobre de endurecer sus sentimientos. En esta oportunidad fue sin más. Siendo esta una decisión del director de la película por mero gusto. Pasando a los aspectos técnicos, el dibujante y animador de la serie, Shingo Araki, se encontraba ocupado en la terminación de los capítulos finales de la serie de televisión, por lo que su participación en la película era imposible. De esa manera, se contactó a Masahiro Naoi como encargado para la película. Esto explicaría por qué de las 5 películas, es la única que difiere completamente en estética a las otras 4. Con respecto al aspecto sonoro, definitivamente es mejor verlo en el idioma original, es decir japonés. Pues como ya se empezó a notar desde la película anterior, el reparto original del doblaje latino no estuvo presente en todos los personajes. Y este detalle perjudicó más de lo parecía esta vez, pues como se mencionó anteriormente, al haber más acción, hubo más escenas de sufrimiento, es decir, gemidos y jadeos naturales de actores de doblaje profesionales. Tal y como nos acostumbraron con el doblaje del anime. Siguiendo con la banda, consta mayormente del soundtrack base del anime clásico, y de los temas menos clásicos de las anteriores películas. Además de obviamente contar con algunos temas originales, pero a diferencia del resto, este estuvo mucho más limitado, y por lo mismo, mucho menos representativo. Sin embargo, no se puede negar que en los momentos emotivos, como por ejemplo, el recuerdo del cisne, o la acumulación de energía para la flecha dorada, se ambientan de buena manera. En líneas generales, se siente bastante plano. En conclusión, fue un producto original defectuoso, que al momento de su distribución, empeoró aún más. Presentándonos la misma estructura de siempre, con la excepción de que al ser de duración exageradamente baja para un largometraje, es decir, 45 minutos, su ritmo fue acelerado que para un público general e incluso fanático, resulta chocante para los eventos que se nos son presentados. A pesar de todo esto, presenta algunos aspectos positivos como el intento de innovación en la trama, pero que a la hora de la ejecución, fueron terribles por la misma limitación que se pusieron. Decidiendo incluir ideas inseguras en una idea grande que les terminó por explotar en la cara. De más está decir que comparada con su antecesora, contando de hecho con un año de diferencia, flaquea bastante en términos narrativos, y termina siendo bastante decepcionante para lo que se supone que significaría, de alguna forma, un final. Calificación: 5.4.